Se ha difundido una nueva teoría sobre un supuesto complot para sacar del poder al presidente colombiano, Gustavo Petro. Según el testimonio del pastor Alfredo Sade, existiría un plan de envenenamiento contra el mandatario, un hecho que el propio presidente ya habría puesto en manos de las autoridades. El objetivo sería eliminar a Petro antes del fin del año, coincidiendo con la creciente presión que ha enfrentado en el Congreso y en los medios. Esta revelación llega en un momento de gran incertidumbre política en Colombia. El presidente ha denunciado previamente intentos de atentados, como la activación de explosivos a su paso. Sin embargo, lo más preocupante ahora es la supuesta intención de envenenarlo y, posteriormente, justificar su muerte bajo la narrativa de una sobredosis, aprovechando las acusaciones frecuentes sobre su salud mental y su supuesto consumo de sustancias. En los últimos meses, han surgido repetidamente en los medios de comunicación y redes sociales comentarios sobre la salud de Petro. Estas afirmaciones lo acusan de ser mentalmente inestable, drogadicto o alcohólico. Según el pastor Sade, esta narrativa no es casual y estaría siendo utilizada para preparar el terreno y justificar la posible muerte del presidente por envenenamiento. Alfredo Sade dio estas declaraciones durante una entrevista en RTVC, en la que afirmó que la narrativa sobre la supuesta salud mental deteriorada de Petro no es simplemente una estrategia política, sino una justificación para un posible envenenamiento. De acuerdo con Sade, esta información le fue proporcionada por fuentes muy confiables, las cuales prefirió mantener en anonimato por su seguridad. Aunque el pastor Sade no dio nombres sobre quiénes estarían detrás de este presunto complot, mencionó que algunos congresistas, como María Fernanda Cabal, han propuesto leyes para evaluar la salud mental del presidente. Esto alimenta la teoría de que el envenenamiento sería disfrazado como una sobredosis, vinculándolo a su estado psicológico. Petro ha reiterado que existen numerosos intereses mafiosos y políticos que buscan sacarlo del poder antes de que finalice el año. Según sus propias palabras, los poderes mafiosos en Colombia habrían dado la orden de removerlo en un plazo de 3 meses, lo que coincide con las recientes denuncias de atentados en su contra. No se había vivido un ambiente de tanta incertidumbre alrededor de un presidente colombiano desde hace décadas. Petro, a diferencia de su antecesor Iván Duque, ha sido objeto de numerosos intentos de desestabilización, lo que refleja la influencia de los intereses que ha afectado durante su mandato, como el narcotráfico y el contrabando. Durante la misma entrevista, Sade también hizo referencia a otros intentos de atentado contra Petro, como el supuesto plan para activar explosivos al paso del presidente. Esto demuestra que las amenazas contra su vida provienen de múltiples frentes, lo que refuerza la gravedad de la situación. Carolina Arbeláez, congresista de Cambio Radical, y María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático, han sido dos de las figuras políticas más vocales sobre la supuesta salud mental de Petro. Ambas han sugerido públicamente que el presidente podría estar atravesando problemas psicológicos, lo que refuerza la narrativa de que algo grave le podría suceder. Sade reveló que fue abordado en el aeropuerto El Dorado por una persona que le informó sobre el supuesto plan de envenenamiento. Según esta fuente, el objetivo era que los medios justificaran la muerte de Petro como una sobredosis, conectando así su fallecimiento con los rumores sobre su consumo de drogas. El pastor Sade aseguró que, tras recibir esta información, se comunicó directamente con el presidente Petro para alertarlo sobre el peligro inminente. Petro respondió de inmediato, lo que demuestra la seriedad con la que se está tomando esta amenaza contra su vida. Aunque la información provista por Sade aún está en investigación, su declaración ha encendido las alarmas dentro del gobierno colombiano. Según él, el complot incluye actores internacionales que estarían colaborando para lograr la destitución o eliminación del presidente antes de diciembre. Además del presunto envenenamiento, Petro ha alertado sobre la posibilidad de un juicio político en su contra. Algunos sectores de la política colombiana estarían buscando utilizar mecanismos legales para sacarlo del poder, mientras que otros, como se ha denunciado, están dispuestos a recurrir a medios más violentos.
El ambiente político colombiano ha estado marcado por una serie de ataques y rumores en los últimos meses, lo que ha generado una sensación de incertidumbre en el país. Las declaraciones de Sade solo añaden más tensión a la ya inestable situación. Sade también mencionó la posible implicación de grupos mafiosos en Dubái, quienes estarían colaborando con el Clan del Golfo y otros actores del narcotráfico para planificar un ataque contra Petro. Estos grupos estarían utilizando su influencia y recursos financieros para coordinar sus acciones desde el exterior. A pesar de las constantes amenazas, el gobierno de Petro ha logrado grandes avances en la lucha contra el narcotráfico. Este año se ha registrado un aumento significativo en las incautaciones de drogas, lo que ha golpeado fuertemente los ingresos de las organizaciones criminales. Según informes recientes, las incautaciones de drogas en Colombia han alcanzado cifras récord, con un incremento del 20% al 25% en comparación con el año anterior. Esto ha generado un clima de desesperación entre los grupos criminales, que han perdido millones de dólares como resultado de estas operaciones. La lucha contra el contrabando también ha sido un aspecto clave en la agenda de Petro. Según datos oficiales, el contrabando en Colombia ha disminuido significativamente, afectando los intereses de las mafias que dependen de este negocio ilegal. Las denuncias de Alfredo Sade han hecho eco en la opinión pública, generando un debate sobre la veracidad de los rumores en torno a la salud de Petro. Algunos medios han sido acusados de contribuir a la desinformación, lo que, según Sade, podría ser parte de una estrategia para desestabilizar al gobierno. Caracol, uno de los principales medios en Colombia, ha sido señalado por publicar titulares tendenciosos sobre el gobierno de Petro. Recientemente, un titular aseguraba que el ministro de Salud había admitido el uso de fondos de salud para comprar votos, lo que resultó ser una mala interpretación de sus palabras. El ministro de Salud, Guillermo Jaramillo, aclaró que sus comentarios habían sido malinterpretados. En realidad, estaba denunciando el uso indebido de fondos públicos por parte de políticos locales, quienes manipulan los recursos destinados a los hospitales para sus propios intereses. La manipulación de los medios se ha convertido en un tema recurrente en el gobierno de Petro. Se ha denunciado que algunos periodistas y figuras públicas utilizan sus plataformas para desinformar, creando confusión y caos entre la población. Un ejemplo reciente de esto fue la noticia falsa sobre el cierre de operaciones de Nestlé en Caquetá. Blue Radio difundió el titular, sugiriendo que el cierre era consecuencia de las políticas del gobierno de Petro, cuando en realidad era parte de un plan estratégico que había comenzado en 2020. María Fernanda Carrascal, congresista aliada de Petro, criticó duramente a los medios por difundir este tipo de titulares. Según ella, este tipo de noticias solo buscan generar pánico entre la población, haciéndoles creer que el país se encuentra en una crisis económica. Carrascal también señaló cómo otros titulares de medios como Blue Radio y Caracol han distorsionado la realidad, insinuando que el gobierno de Petro es responsable de la salida de empresas internacionales, cuando en realidad estos movimientos empresariales comenzaron durante el gobierno anterior. La manipulación mediática se ha convertido en una herramienta clave para ciertos sectores que buscan debilitar al gobierno de Petro. Según sus aliados, esta estrategia forma parte de un esfuerzo más amplio para justificar una destitución o incluso un golpe de Estado. Uno de los ejemplos más recientes de manipulación mediática fue la afirmación de que el gobierno de Petro había pagado a un conferencista extranjero para un evento oficial, lo que resultó ser completamente falso. La noticia fue rápidamente desmentida, pero el daño ya estaba hecho. La narrativa sobre la supuesta inestabilidad mental de Petro sigue siendo uno de los principales argumentos utilizados por sus opositores. Sin embargo, el propio presidente ha negado todas las acusaciones, calificándolas de una estrategia para desacreditar su gobierno. Finalmente, las tensiones entre el gobierno y las empresas prestadoras de salud, EPS, también han aumentado en los últimos meses. Capital Salud, la EPS manejada por el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán,
ha sido acusada de incumplir con sus responsabilidades hacia los usuarios, lo que ha llevado a una mayor supervisión por parte de la Superintendencia de Salud. Luis Carlos Leal, superintendente de Salud, ha sido claro al denunciar las fallas de Capital Salud. Según él, la EPS ha puesto en riesgo la vida de los usuarios al no cumplir con sus obligaciones, lo que ha generado una reacción furiosa por parte de la administración de la EPS.